no se puede mezclar lo que es la libertad de conciencia con lo que el mundo considera libertad, y lo que el mundo considera libertad es básicamente hacer lo que a uno le parece, violando los derechos de los demás. Lo que yo hablo no tiene absolutamente nada que ver con eso. El maestro le trae un mensaje a la humanidad que tiene que ver con la libertad de conciencia. Cuando ustedes conozcan lo que cuando ustedes conozcan lo que es verdad, es cuando entenderán lo que verdaderamente es ser libres. Por eso en otra oportunidad él dice, no, páguenle a César lo que es de César. O sea, fíjense que él presenta la libertad desde otro punto, que la libertad no tenía que ver con no pagarle el impuesto a César, no tenía nada que ver, no se refería a eso, se refería a la libertad de conciencia, de entender lo que es una siembra, entender lo que es una cosecha, entender de que mi vida puertas para adentro, yo la administro y yo permito lo que considero puertas para adentro, de que puertas para afuera tengo que respetar la decisión de los otros, que eso no quiere decir que yo lo voy a adoptar para mi vida personal. Y siempre vamos a caer en el tema de la fe, ¿no? Porque la fe ha sido violada, ha sido manipulada. La fe es un don con el cual nacemos. Pero digo que ha sido violada, ha sido manipulada porque a lo largo de la historia de la humanidad ha tratado de controlar, unos tantos han tratado de controlar este asunto de la fe. ¿Por qué se han ensañado tanto con respecto a la fe? Se han ensañado con respecto a la fe porque el ser humano que es consciente de lo que realmente es fe, se empodera a sí mismo, pasa a ser automáticamente un ser libre. Yo sé que con respecto a este tema se ha desviado el foco y se ha puesto el foco en la persecución religiosa. La persecución religiosa es una cosa y la fe es otra. Si vos observás a una persona que entiende lo que realmente es fe y mirás para la conciencia de ella y observás a alguien que profesa cierta religión, vas a observar conciencias distintas. La libertad de conciencia está conectada a la fe y no a alguien que profesa una cierta religión. Entonces se ha desviado el foco, ¿no? Se ha puesto el foco en que fulanos en tal lugar son perseguidos, han sido encarcelados y no sé qué y no sé cuánto. Y cuando vas a observar con profundidad esas cuestiones, vas a ver que tiene su explicación ciertos asuntos, ¿no? Que no tiene que ser interpretado como que se justifica la persecución a ciertos grupos por profesar ciertas creencias, y a eso quiero llegar. La persecución es por causa de las creencias y no por causa de la fe, porque la fe es un don. La fe no tiene religión, ese es el punto. Si, por ejemplo, los practicantes del judaísmo son perseguidos en África, para dar un ejemplo, eso tiene que ser condenado. Si los practicantes del cristianismo son perseguidos en Asia, tiene que ser condenado. Si los practicantes del budismo son perseguidos en América, tiene que ser condenado. Pero las creencias no tienen que ver con la fe. La fe es un don, punto, ya está. No hay más nada que agregar. La fe es un don. Es un don el cual, cuando el ser humano lo ejerce, ve poder materializado, el cual no puede ser explicado por la ciencia. Las creencias son puntos de vista. Las creencias tienen que ver con las tradiciones, tienen que ver con las culturas. Ahí es donde está la discusión, ahí están las persecuciones, ahí están los conflictos, ahí están las guerras que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad en nombre de, ¿me explico?
Pero se ha ensuciado la fe y se ha involucrado la fe con respecto a estos hechos históricos de los cuales la fe no tiene absolutamente nada que ver. Si vos observás la obra y la vida y obra de Jesucristo, te vas a dar cuenta que siempre, como decimos en Argentina, quisieron embarrar la cancha. Cuando Él nunca se metió con el tema de las creencias religiosas, siempre quisieron ensuciar el territorio, poniéndolo en la posición de que Él venía a adulterar cierta religión, cuando Él nunca se involucró con ella, ni con ellas. Por eso cuando se habla de fe, mucha gente inconscientemente lo que transmite es su creencia, la cual está conectado a su tradición, a su cultura, su convicción, que en la mayoría de los casos es algo mental y no es algo experimentado en carne propia. Yo creo, cada uno hace de su vida lo que le parece, ¿no? Yo creo que todo padre, toda madre tiene que instruir a sus hijos con respecto al don de la fe, porque es lo único que lo va a sostener en la vida. Ahora, instruir con respecto a una creencia que es muy discutible, una creencia que tiene que ver más con lo cultural, con una tradición que tiene que ver más con seguir una idea de generación en generación, lo más importante es el don de la fe, porque hay muchos hechos, hay muchas evidencias de gente que pudo revertir la historia de su vida por medio de la fe y no por medio de las creencias. Siempre fue por medio de la fe. Quiero que quede bien en claro esto, que cuando se habla de fe o cuando se habla del maestro, no es correcto mezclarlo con cierta tradición religiosa. ¿Por qué? Porque sería muy poco inteligente, porque todos los seres humanos se ven desde la fe, pero no todos se ven desde la misma tradición, no todos se ven desde la misma creencia. Entonces volvemos a lo mismo. Vos podés tener una creencia, tu vecino tiene otra creencia y el otro tiene otra creencia, y va a ser una discusión eterna. Pero la fe no tiene creencias. La fe es una convicción. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Punto. No hay cómo discutir. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el poder que está dentro del ser humano, que al estar dormido, el ser humano no está empoderado. Al activarse ese poder, el ser humano se empodera. Ahora, cuando se mezcla la fe con este asunto, se contamina. Y es ahí cuando va pasando el tiempo y el ser humano va, sin darse cuenta, apagando el poder de la fe y encendiendo la convicción a las creencias. Las creencias no son poder, la fe es poder.